estimados docentes, durante este video haremos un repaso de los conceptos más importantes trabajados a lo largo del curso Guiones Radiales, que fue el curso que se dictó, se llevó adelante en la primera instancia de este año. Haremos un repaso para recordar aquellas cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de poder abordar este nuevo curso, que también es de guiones radiales, pero ya a un nivel avanzado. Empezaremos primero teniendo en cuenta los 4 elementos del lenguaje radiofónico, ¿sí? Que son la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. 4 elementos que ahora en este curso se van a interrelacionar de una manera un poco más compleja, profunda y avanzada. ¿Sí? Haremos un pequeño repaso, ¿sí? de las cuestiones fundamentales de cada elemento. En cuanto a la palabra, hay un protagonismo de la voz, ¿sí? La voz va a ser muy importante, la voz tanto del locutor, del narrador o de los personajes, en el caso de que sea una radionovela, ¿sí? Nosotros la voz nos permite transmitir y expresar sentimientos, nos permite transmitir sensaciones, emociones, pero no tiene que prevalecer solamente la voz, sino que también se debe combinar con los otros elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos de la expresión vocal? Bueno, con esta expresión vocal nosotros podemos trabajar a partir de la melodía, la entonación, el volumen, el ritmo, y para ello es necesario hacer ejercicios de relajación. Algunos ejercicios que acá proponemos son, por ejemplo, la lectura de trabalenguas, empezando por una lectura lenta, luego una lectura media y luego una lectura rápida, ¿sí? Aprender a modular los vocales de manera exagerada, hacer ejercicios de respiración, es decir, inhalamos y exhalamos en forma de silbido, ¿sí? Entonces todos estos ejercicios nosotros nos van a poder permitir, digamos, después a la hora de hacer radio, tener una entonación, un ritmo, ¿sí? Un volumen de voz adecuado a lo que queremos transmitir o decir en ese momento, ¿sí? Y el timbre vocal puede ser brillante, opaco, rotundo o apagado. Si solo queremos expresar algún tipo de emoción, vamos a utilizar un tono brillante, ¿sí? Un tono más efusivo, ¿sí? En cambio, si queremos transmitir algo un poco más triste, vamos a usar un tono un poco más apagado, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. La palabra y el protagonismo de la voz, que siempre va a ser importante. Como la voz va a ser la protagonista, ¿sí? Al mismo tiempo que la combinamos con otros elementos, es necesario prepararla bien, ¿sí? Y para ello es importante tener en cuenta los ejercicios de relajación, que son ejercicios vocales, ¿sí? Que nos van a permitir preparar nuestras cuerdas vocales para poder trabajar, ¿sí? Y hablar y transmitir lo que realmente queremos en este momento. El segundo elemento es la música, ¿sí? Un elemento muy importante porque nos permite expresar un clima emocional, ¿sí? Y tiene diferentes funciones: funciones gramatical, expresiva, descriptiva, ambiental, reflexiva o leitmotiv, ¿sí? La música juega un papel muy importante porque nos permite acompañar diferentes momentos y poder crear o expresar diferentes climas emocionales, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En cuanto a los efectos sonoros, ¿sí? ¿Qué son los efectos sonoros? Conjunto de formas sonoras representados por sonidos inarticulados o de estructura musical que refuerzan un mensaje determinado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un chiste, ¿sí? O alguna broma, el efecto sonoro de una risa o de carcajadas va a reforzar ese mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿sí? Entonces tenemos unas clasificaciones naturales, como pueden ser los animales, los sonidos de los animales o la ciudad, o artificiales, como por ejemplo en este caso las risas, ¿sí? Y también tiene diferentes funciones, tanto ambiental, descriptiva, denotativa, ornamental y estética, ¿sí? En cuanto al silencio, también es un elemento fundamental y también comunica algo, ¿sí? Eso nos permite separar un tema de otro, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros queremos pasar de un tema a otro, establecemos un silencio que quizás ese silencio le permite al oyente poder reflexionar, ¿sí? También el silencio nos permite dejar un mensaje y, como bien decíamos anteriormente, nos permite reflexionar sobre algún tema antes de pasar a otro. En cuanto a los planos sonoros, bueno, tenemos lo que es el primer plano, el segundo plano y el tercer plano, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener en el primer plano el personaje hablando claro y fuerte que informa algo, ¿sí? Y en el segundo plano o tercer plano, la música, ¿sí? Los efectos, ¿sí?
En un segundo plano podemos tener también la voz un poquito más alejada, en un volumen menor, donde prevalezca en un primer plano quizás una música, ¿sí? En un determinado momento. Y luego en un tercer plano, donde también la voz está mucho más alejada y ocupa el primer plano otro efecto, otra música u otro efecto o recurso. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes planos sonoros donde la voz se va a ir ubicando de acuerdo y los diferentes elementos del lenguaje radial se van a ir ubicando en diferentes planos de acuerdo a lo que nosotros queramos transmitir, ¿sí? En ese momento determinado. ¿Cuáles son las sugerencias que nosotros les hacemos? Los efectos sonoros que ustedes van a trabajar o con los cuales van a trabajar, ¿sí? Se los debe obtener de la biblioteca de sonido gratuita, ¿sí? Eso también se les va a ir poniendo en cada videoclase, se les va a ir haciendo sugerencias acerca de bibliotecas de sonido gratuito donde ustedes van a poder encontrar, ¿sí? Los efectos sonoros. Y al mismo tiempo la música que se utilice debe ser una música instrumental, ¿sí? Que esté libre o de que no esté protegido por derechos intelectuales, ¿sí? Porque si tenemos la música, por ejemplo, de algún artista conocido que nosotros queremos utilizar, corremos el riesgo de que nos silencien, ¿sí? el video por las políticas de privacidad y derechos de autor, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta estas sugerencias a la hora de que tengamos que crear nuestros propios productos, ¿sí? En piezas radiales. Por otra parte, también en este curso lo que trabajamos fueron los podcasts, ¿sí? Los podcasts que tienen que ver con un formato de audio atemporal. Eso es un podcast, ¿sí? Un formato de audio atemporal. ¿Y es atemporal por qué? Porque nosotros vamos a poder escucharlo en cualquier tiempo, en cualquier momento, ¿sí? En el momento que nosotros prefiramos, que consideremos pertinente, porque eso queda alojado en un servidor, ¿sí? Entonces, ese audio nosotros lo vamos a poder quizás ir caminando y escuchándolo, ¿sí? Estar en algún momento del día descansando y poder escucharlo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es atemporal. Atemporal quiere decir que en cualquier momento de nuestro día o de nuestros tiempos vamos a poder escucharlo. ¿De dónde deriva la palabra podcast? Pod, de iPod, de ese elemento tecnológico muy conocido, y cast, que viene de emisión, ¿sí? Este dibujo un poco grafica de qué sería el podcast, ¿sí? ¿Qué nos permite el podcast? Democratizar la información, ¿sí? Porque con este formato lo que se permite hacer es que el público puede tomar sus propias decisiones, ¿sí? En cuanto a la escucha, al momento de la escucha y lo que quiere escuchar, ¿sí? Porque va a haber una gran variedad de temas para poder escuchar, aparte de que cada uno va a poder producir también sus propios podcasts. Entonces el público acá va a tomar mayor protagonismo, mayor relevancia y va a poder tomar sus propias decisiones. ¿Cuáles son las características del podcast? ¿Sí? La especialización, es decir, ustedes pueden elegir un tema específico, ¿sí? Para desarrollar. Y al elegir ese tema específico también están pensando en el público específico al que va a ir desarrollado o al que va a ir dirigido ese podcast, ¿sí? También multiplataforma, porque tenemos diferentes plataformas donde pueden estar alojados y subir estos podcasts. Y la duración y la periodicidad, es decir, tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos a nuestros alumnos, es importante tener en cuenta que el tiempo, ¿sí? Pensar en ellos a la hora de proponer una clase que se adecue a los tiempos donde ellos pueden prestar atención, ¿sí? Bien, habiendo repasado, ¿sí? Los conceptos fundamentales en lo que tiene que ver en las cuestiones de el guión, ¿sí? Guión radial, lo que tiene que ver con el podcast educativo, ahora vamos a hablar del uso pedagógico, ¿sí? Del guión radiofónico. ¿Qué es ese guión radiofónico? Es ese escrito que nosotros vamos a dar a conocer durante la emisión de nuestro programa, ¿sí? Nos permite planificar la secuencia didáctica y detalla los momentos, los efectos, los tiempos, guía y orienta. ¿Lo que quiere decir? Ese guión es nuestra hoja de ruta, ¿sí? Es donde nosotros vamos a escribir todo lo que vamos a decir y lo vamos a ordenar de acuerdo a la secuencia didáctica. Inicio, desarrollo, cierre, y vamos a poder especificar y ordenar en qué momento tendremos los efectos sonoros, la música, en qué momento irá nuestra voz, ¿sí? Y los tiempos. Es decir, entonces es un escrito organizado que nos permite ordenar nuestra clase, que nos va a guiar y orientar, va a ser nuestra hoja de ruta a la hora de poder grabar, digamos, nuestro programa radial.
Ese es el sentido que este guión radiofónico tiene. ¿Cuál es la estructura, ¿sí?, de este guión radiofónico? Tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre, ¿sí? En el inicio, que es, digamos, la estructura de la secuencia didáctica, ¿sí? En el inicio nosotros tenemos la introducción con un saludo inicial, que siempre tiene que ser afectuoso, empático, ¿sí?, cercano a nuestros alumnos. Allí también se va a explicitar la intencionalidad pedagógica, los objetivos, ¿sí?, que perseguimos, y vamos a tomar una pregunta o algún recurso disparador que nos permita adentrarnos al tema, ¿sí?, que nos permita adentrarnos al tema y también, ¿por qué no?, indagar en los conocimientos previos que nuestros alumnos tengan. En el desarrollo, ese podemos decir como el momento un poco más largo, ¿sí?, porque allí se va a desenvolver, se va a desarrollar con su complejidad de la temática, ¿sí? Para ello vamos a utilizar frases sencillas y vamos a utilizar también otros recursos que permitan lograr un mayor impacto y sea más atractivo, ¿sí?, a la hora de poder transmitir lo que queremos transmitirlo a nuestros alumnos. Y el cierre, vamos a retomar lo más relevante de lo trabajado a lo largo de la clase, ¿sí?, para que se realice una integración, un cierre, una reflexión, ¿sí?, de lo trabajado. Y, por supuesto, no olvidarnos del saludo final. También en esta parte del cierre podemos incluir otras actividades, ¿sí?, que ellos tengan que trabajar en sus casas para poder continuar trabajando ese tema o dándole el cierre al tema que estemos desarrollando. ¿Cuáles son los elementos técnicos del guión radiofónico? ¿Sí? Primeramente, nosotros tenemos el guión literal y el guión técnico, ¿sí? El guión literal sería como nuestro primer esbozo, digamos, nuestra lluvia de ideas, ¿sí? Y esa lluvia de ideas es algo largo, ¿sí?, que luego nosotros vamos a ir recuperando lo más importante de esa lluvia de ideas y creando nuestro guión técnico. Allí va a ser el guión terminado, ¿sí?, donde se van a identificar todos los elementos del lenguaje sonoro, ¿sí? Entonces tenemos primeramente un guión literal donde nosotros plasmamos todas nuestras ideas, todas las ideas que se nos van ocurriendo, y ya en el guión técnico vendría a ser como recoger lo más importante de ese guión literal, ¿sí?, para crear ya el guión técnico ordenado, organizado de cómo se va a desarrollar nuestra clase. Como bien se plantea acá, es nuestro documento, nuestra hoja de ruta, ¿sí?, que nos va a permitir organizar nuestra clase. ¿Cuál es la organización? En un primer momento vamos a tener los datos institucionales, ¿sí?, de la escuela, el curso, ¿sí?, el nombre del docente. Luego la secuencia didáctica, de inicio, desarrollo, cierre, la voz del docente, la música, los efectos de sonido y el tiempo, ¿sí? Igualmente, a estos datos institucionales, esta organización y este modelo de guión va a estar subido como ejemplo al finalizar este video. Y por último, tenemos dos, digamos, conceptos fundamentales, que son el separador y el bloque. El separador, que es un separador sonoro que funciona como antesala del cambio de bloque, ¿sí?, alguna música, ¿sí?, y se debe utilizar un único separador. Y los bloques, que tienen que ver con diferentes momentos, ¿sí?, que en este caso son los 3 momentos de la secuencia didáctica: inicio, desarrollo y cierre. Habiendo repasado esto, ¿sí?, habiendo hecho un resumen de los conceptos más importantes del curso de guiones radiales, les agradecemos, ¿sí?, por formar parte de esta instancia, de este proyecto formativo más avanzado, y nos encontramos a disposición para continuar atendiendo a sus dudas. Muchas gracias.